abrir en el libro de Jeremías como forma de lectura bíblica. Jeremías, el capítulo 29. Jeremías 29, el versículo 8. Leo la palabra de Dios y dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Oremos. Bendito y amado Padre, Señor y Dios, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy usted nos tiene vivo aquí en este lugar. Bendiga, Señor, este momento, bendiga este lugar, bendiga su santa y bendita palabra en esta hora, Señor, y que su Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros en este momento. Que su Santo Espíritu, Señor, ilumine nuestras mentes y conmueva nuestros corazones para entender y comprender el mensaje que usted nos quiere dar en esta tarde. Se lo pedimos, Señor, y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Desde que entró el pecado, hermanos, en el pueblo que Dios escogió, desde que entró el pecado en la santa pareja un día en el Edén, el pueblo de Dios ha sido sometido a muchos engaños. El enemigo ha estado trabajando para que nosotros, como pueblo de Dios, como gente que quiere conocer a Dios, para obedecerle, podamos ser de alguna u otra manera nuestra mente extraviada, dice Pablo, de la sincera fidelidad a Cristo. Hemos sido engañados. Ahora, ¿qué es el engaño? ¿Qué definición tiene el engaño? ¿Cómo percibimos nosotros la palabra engaño? Hay muchas definiciones. A mí me gustó una que encontré por acá. Dice que el engaño es la acción o las acciones o conjunto de palabras con que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. Que no es verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos la historia desde el primer pecado, Dios le preguntó a la mujer que qué es lo que había hecho. ¿Y qué le respondió la mujer? La serpiente me engañó. La serpiente me engañó y comí. Génesis 3, versículo 13. Entonces, dice aquí que el engaño es cuando nos hacen creer algo que no es verdad. Pues como que somos inocentes. Ahora, si nosotros leemos el espíritu de profecía, Dios, a través de la hermana Elena de White, nos dice que realmente no es que eran tan inocentes en el sentido estricto de la palabra. Porque dice que diariamente los ángeles estaban instruyéndolos para que el diablo no los pudiera engañar. Ahora, en este versículo que leímos como lectura bíblica de Jeremías 29, 8, estaba sucediendo una situación terrible en el pueblo de Dios. Porque el pueblo estaba siendo llevado cautivo. ¿Por qué cosa? Por Babilonia. Pero ¿se acuerdan la palabra que dice en Oseas? Dice: mi pueblo es llevado cautivo, o mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, dice Oseas 4:6. Ahora, ¿por qué podemos ser engañados nosotros, hermano? ¿Cuáles son las razones por las que podemos ser engañados? Ok. ¿Debilidades? ¿Como cuáles, por ejemplo? Algo que a uno le guste y se le está haciendo. Ok. Es interesante eso. Algo que a uno le guste. Ahora, fíjense que estudiando esto yo pude encontrar 3 razones por las cuales nosotros podemos ser engañados. Por ejemplo,
Si nosotros el versículo que acabamos de mencionar lo leemos, que dice Oseas 4:6. Vamos a ir a Oseas 4:6. Nos ubicamos en Ezequiel y ahí lo vamos a encontrar más adelante. Ezequiel, Daniel y luego está Oseas. Oseas 4, versículo 6 dice, ¿lo tienen? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo, dice el Señor, me olvidaré de ti. Porque recuerde que dice en primera de Pedro 2:9, dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios desecha a su pueblo de ser un sacerdote? En primer lugar, ¿cuál es el papel del sacerdote? Interceder. ¿Qué más? Dirigir el pueblo. ¿Qué más? ¿Mande? Enseñar. Y a ese punto llegamos. El papel principal del sacerdote es enseñar al pueblo. ¿Enseñar al pueblo qué cosa? Las leyes de Dios. O sea, los caminos que Dios ha indicado para que podamos acercarnos a Él. En este caso, obedeciendo la palabra que Dios ha mandado, nos ha dado, entonces así es como nosotros entramos en una comunión con Dios. ¿Ok? Entonces, cuando el pueblo no está instruyendo a la gente, entonces este pueblo no está cumpliendo el papel que Dios le ha encomendado. Si usted y yo no estamos instruyendo a los demás la forma de cómo acercarse a Dios, cómo tener una comunión con Dios, no estamos haciendo el papel por el cual Dios nos ha elegido como su pueblo. Por falta de conocimiento podemos ser engañados. Es interesante. Ahora, hay otro tipo de engaño que es por falta de entendimiento. Porque de repente podría ser de que nosotros agarremos la Biblia. Ya me he encontrado con muchas personas que dicen, oye, ¿yo para qué voy a leer la Biblia si todo lo que leo no lo entiendo? Sí. Principalmente cuando no estamos familiarizados con el texto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan la historia de el etíope eunuco que se encuentra en Hechos 8? Dice que él estaba leyendo las Escrituras y el texto dice de que, según lo que dice ahí, estaba leyendo en Isaías 53, en donde habla acerca del siervo sufriente. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Él fue y Felipe lo miró que estaba leyendo y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, pues ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y le preguntó, le dijo, ¿de quién está hablando este señor aquí, que es el profeta Isaías? ¿De él mismo o de otro? Entonces vino Felipe y comenzó a explicarle. Ahora, la falta de entendimiento podría ser que Felipe lo hubiese engañado, porque a pesar de que estaba leyendo las Escrituras, pero no tenía un concepto claro acerca del significado de lo que estaba leyendo. Como muchas veces sucede hoy. Unos agarramos la Biblia, leemos un texto y yo pienso que dice una cosa, pero otro piensa que dice otra. Y por eso es que hay mucha diversidad de pensamiento en cuanto a las cosas de Dios en esta época. Está el otro tipo de engaño, podríamos decirle. Está un engaño a voluntad. La hermana mencionó ahorita, dice, podríamos ser engañados por las cosas que nos gustan. Pero, por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos amonesta a nosotros en contra de nuestra filosofía, es difícil aceptar eso. Por ejemplo, nosotros conocemos la historia del rey Sedequías, cuando le dijo el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías,
prepara tu casa, ordena tu casa porque vas a morir. Ahora, fíjese que yo leo lo poquito que he leído de la Biblia, rara vez Dios ha mandado o ha tenido la misericordia de dar un mensaje tal a una persona. No era un mensaje malo realmente. O sea, humanamente podríamos decir nosotros, ay, pobrecito, va a morir. Pero Dios lo estaba llamando de buena manera. O sea, no le estaba diciendo, no le estaba dando ninguna reprensión, solamente que arreglara su casa porque iba a morir. El hombre ya había cumplido, se había portado bien con Dios, y ahora Dios dice, lo voy a recoger a su pueblo para que duerma en paz, y el hombre iba a ser salvo. Pero como no iba de acuerdo a la filosofía, quería seguir viviendo. A nadie le gusta morir, aunque nos diga ahorita, tú vas a morir, Dios te quiere salvar, pero vas a morir ahorita. ¿Cuál va a ser la reacción de cada uno de nosotros? Venimos aquí y pues nuestra idea es salir vivo por esa puerta otra vez, pero todos queremos ser salvos. Pero si viene un mensaje de Dios dice que te va a salvar ahorita, amén, pero vas a morir ahorita. No, espérenme entonces, así no. ¿Por qué? Porque a pesar de que puede ser para algo bueno, pero el simple hecho de pensar que voy a morir, eso es terrible para uno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero que Dios cumpla mi voluntad de que me salve, pero como yo pienso, quiero vivir otros 80 años más, 100 años más. Señor, yo quiero que me salve, pero más después. O sea, yo no acepto esa palabra de Dios porque no razona conforme a mi filosofía, a lo que yo quiero realmente. Entonces, podríamos ver sobre este concepto muchos ejemplos en la Biblia. El engaño ha ocasionado tremendas catástrofes en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, a tal punto que el pueblo de Dios como tal no ha llegado a cumplir el papel por el cual Dios lo tomó. Estamos leyendo en el último rey de Judá. Este Sedequías, fíjense que se autoengañaba, por así decirlo, muchos reyes, ¿no? Existió el pueblo de Dios como tal, pues hubieron buenos y malos reyes, más malos que buenos, pero sí hubieron muchos, por ejemplo, como el rey Josías, que hizo una reforma tremenda en el pueblo de Dios. Quitó los lugares altos sobre los cuales sacrificaban, quitó todos los ídolos. Y dice la palabra que durante este rey Josías vivió, todo el pueblo adoraba a Dios. Qué tremendo, quitaron todos los altares, quitaron todos sus ídolos. Pero ¿qué sucedió cuando Josías murió? Volvieron a seguir adorando a sus ídolos. El problema es que ellos quitaron los ídolos físicos, pero no quitaron los ídolos que están en la mente, que son los más tremendos. Usted se puede deshacer de sus ídolos. Por ejemplo, Jacob los escondió debajo de un árbol, pero luego los fueron a sacar de ahí y siguieron adorándolos. Ok. Este rey Sedequías, Sedequías dice la. Es que hay algunas versiones que le dan otros nombres también. Ahí podríamos encontrar nosotros la historia de Sedequías en Segunda de Crónicas, del capítulo 33 al 36. Fíjese que este rey, hermano, a mí me llama bastante la atención, porque era un momento en donde ellos habían puesto sus esperanzas en el rey de Asiria, en el rey de Egipto, pero cuando Dios ya miró de que ellos no cedían a los caminos que Dios les había mandado, entonces Dios levantó una potencia para que fuera el verdugo de parte de Dios para su pueblo, por desobedientes. Dice la palabra de Dios a través de la hermana Elena de White, de que era una misericordia de parte de Dios
para detener la impiedad del pueblo suyo. En este caso, el mensaje que Dios le daba a su pueblo a través del profeta Jeremías era que se sometiera a la voluntad del rey de Babilonia para que le fuera bien. Pero resulta de que había división en el pueblo como siempre, y unos estaban a favor de que se sometieran a la voluntad del gobierno de Babilonia y otros no querían ser esclavos de Babilonia. Entonces, en este caso, el rey, como es el que tiene la voz, la última palabra, como dicen en el pueblo, él no quería someterse tampoco a la voluntad del gobierno de Babilonia. Y él estaba en como una indecisión, que si se sometía o no se sometía. Entonces se levantaron en el pueblo, dice, falsos profetas. Personas aquellas que Dios ya había dicho de que iban a estar cautivos 70 años, hasta el tiempo se les había dado. Y Dios les mandó muchas amonestaciones. Y el hecho de que Dios le mande una amonestación a un pueblo es indicación de que Dios no lo quiere destruir. Es indicación de que Dios todavía le está dando una oportunidad para que se arrepienta. Porque si ya pecaste, si ya no tuviste los caminos de Dios, entonces dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado, sino que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Pero a pesar de eso, porque ya viene la retribución, ya viene la paga, pero Dios todavía le manda mensajes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no quiere destruir a su pueblo, no es la naturaleza de Dios. Ahora, este rey Sedequías estaba escuchando la voz de los falsos profetas, pero él sabía que había un profeta de Dios que se llamaba Jeremías. Aún después de haber sido transportada mucha gente de Judá a Babilonia y estaban cautivos, aún así Dios les mandaba mensajes allá, diciéndoles, oren por la nación a donde los he enviado, oren por ella para que esa nación tenga paz, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, el pueblo, ¿qué es lo que quería escuchar el pueblo? A pesar de que sabía que era la voz de Dios, 70 años es mucho. Pero venían los profetas falsos y les decían, Dios nos va a libertar ya. Entonces, eso es lo que ellos querían escuchar. Y los inducían a que se rebelaran contra el gobierno de Babilonia. Y Jeremías les decía, no se subleven contra el gobierno de Babilonia, sean obedientes a ellos para que les vaya bien. Además, es la voluntad de Dios que ustedes se sometan a ese gobierno. Y entonces los falsos profetas decían, no, que Dios ahorita nos va a libertar. Y hubieron un montón de situaciones ahí sobre las cuales el pueblo, dice la palabra del hermano Nehuay, que si el pueblo hubiese tomado decisiones de sublevarse contra el gobierno de Babilonia, hubiese acarreado su ruina y Dios no hubiese metido sus manos para detener esa ruina. Ahora, este rey Sedequías muchas veces llamó al profeta Jeremías, por lo menos 2 veces que lo llamó personalmente, y le decía, ¿qué dice Jehová? ¿Qué palabra tiene Jehová para mí? Y el profeta le decía las palabras que Dios le había mandado, que se sometiera al gobierno de Babilonia, de Babilonia. Ahora, este rey era inocente, sabía las consecuencias de su proceder, él sabía cabalmente de que si tomaba una decisión a favor de la voluntad de Dios, le iba a ir bien, lo sabía muy bien. Pero si tomaba una decisión en contra de la voluntad de Dios,
también se le dejó saber los resultados que le iban a acaecer. Y en una de esas veces que consultó con el profeta Jeremías, dice la pluma inspirada así: con lágrimas rogó Jeremías a Sedequías que se salvase a sí mismo y a su pueblo, con lágrimas. El profeta no iba a sufrir esa calamidad que estaban pasando. Es más, usted se va a dar cuenta en la historia que cuando el rey de Babilonia entró y agarró a todos, le dio un encargo al comandante de su ejército, le dijo: a Jeremías no le vas a hacer nada, haz con él como bien él te dice. Si él se quiere venir, que se venga, y si se quiere quedar, que se quede. Él era libre de eso. Con espíritu angustiado le aseguró que a menos que escuchase el consejo de Dios, no escaparía con la vida, y todos sus bienes caerían en manos de los babilonios. Pero el rey se había encaminado erróneamente y no quería retroceder. Decidió seguir el consejo de los falsos profetas y de los hombres a quienes despreciaba en realidad y que ridiculizaban su debilidad al ceder con tanta facilidad a sus deseos. Sacrificó la noble libertad de su virilidad y se transformó en un abyecto esclavo de la opinión pública, el que dirán. Aunque no tenía el propósito fijo de hacer lo malo, carecía de resolución para declararse firmemente por lo recto. Aunque convencido del valor que tenía el consejo dado por Jeremías, no tenía energía moral para obedecer, y como consecuencia siguió avanzando en la mala dirección. Hermano, cuando nosotros tomamos una decisión, cuando nos viene una situación difícil y tomamos una decisión, en ese momento hacemos la decisión, pero esa decisión ha tenido un proceso atrás. ¿De qué manera nosotros nos estamos preparando? Porque la historia que se dio de Sedequías, hermanos, se va a volver a cumplir en cada uno de la vida de nosotros. ¿De qué manera iremos a actuar nosotros? Este hombre, a pesar de todas las evidencias que Dios le mandó, tuvo una decisión errónea. A pesar de que sabía bien de que iba a ser para perdición propia de su familia y de todo el pueblo de Dios, él decidió por el mal camino. Dice: tan grande era la debilidad del rey que ni siquiera quería que sus cortesanos y el pueblo supiesen que había conferenciado con Jeremías, pues el temor de los hombres se había apoderado completamente de su alma. El temor de los hombres, que bueno hubiese sido el temor de Dios. Si Sedequías se hubiese erguido valientemente y hubiese declarado que creía las palabras del profeta, ya cumplidas a medias, ¿cuánta desolación podría haberse evitado? Debiera haber dicho: obedeceré al Señor y salvaré a la ciudad de la ruina completa. No me atrevo a despreciar las órdenes de Dios por temor a los hombres o para buscar su favor. Amo la verdad, aborrezco el pecado y seguiré el consejo del Todopoderoso de Israel. Entonces el pueblo habría respetado su espíritu valeroso, y los que vacilaban entre la fe y la incredulidad se habrían decidido fervientemente por lo recto. La misma intrepidez y justicia de su conducta habrían inspirado admiración y lealtad en sus súbditos. Habría recibido amplio apoyo y se le habrían perdonado a Judá las indecibles desgracias de la matanza, el hambre y el incendio. En esa época, hermanos, fue cuando Dios quitó a un pueblo como tal. Ya ahora comenzaron a depender de otros reinos y ellos siguieron siendo cautivos. A partir de ahí no tuvo Dios otro rey para poner en su pueblo. Dice: la debilidad de Sedequías
fue un pecado por el cual pagó una pena espantosa. Fíjese que a los hijos de Sedequías los llevaron allá y los mataron delante de sus ojos. Toda su familia. A él le sacaron sus ojos y luego lo llevaron cautivo ante el rey de Babilonia, quien allá también le dio muerte. ¿Era inocente Jeremías? Perdón, Sedequías. Fíjense que yo me he encontrado con muchas personas que cuando leemos las historias que han pasado, porque dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestra instrucción, para que nosotros aprendamos. Y siempre la pregunta es, pero ¿cómo pueden estas personas ver las maravillas de Dios, los hechos de Dios y no confiar en Él? Es tremendo. Ahora, los pecados acariciados que nosotros tenemos, que Dios nos dice que desechemos, ¿por qué no los desechamos? Pues lo mismo sucedía con esos reyes. Ya que nosotros no entendemos esos reyes como Dios les mandaba tanta amonestación, tanta información, tantas evidencias, y aún así seguían en el error y nunca cedían. Y no era porque eran inocentes en el caso de este hombre. Cuando el pueblo de Dios no entiende una ordenanza que Dios ha dado, Dios se encarga de ello. Y al igual que el eunuco, va a proveer para que alguien se lo explique. Pero ya de una vez sabido, si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, vamos a acarrear dificultades, no solamente para nosotros, sino que para nuestra familia, la iglesia, los amigos, y nos llevamos a un montón de gente por el medio. Yo les invito, hermanos, a que escudriñemos la palabra de Dios, que conozcamos a Dios, y que conociendo la luz que Dios nos da en su misericordia, que le obedezcamos, para que un día podamos recibir la gracia del Señor y podamos gozar eternamente con Él. En su nombre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para quedar despedidos. Bendito y amado Padre, Señor y Dios, gracias porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor, en este momento le pedimos que tenga misericordia en nosotros y que produzca en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, el querer buscarle, conocerle y obedecerle para su honra y su gloria y bendición de nuestras almas. Mire, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes y que las peticiones de nuestros corazones lleguen ante su presencia. Que nos ayude, Señor, a prepararnos porque el tiempo está cerca. Se lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Que tengan entonces, hermanos, un buen resto de semana.